Buenas tardes, mis amados hermanos. Una vez más estamos a través de este medio enviándoles saludos, enviándoles bendiciones también. Es un gozo una vez más poderles saludar, mis hermanos. Bueno, pues vamos a empezar nuestro culto del día de hoy, esperando que esté gozando, hermano, de salud, de bendición, de amor y sobre todo de con toda su familia esté gozando de paz, amén. Sin antes, ¿verdad?, leer una parte de la palabra del Señor que nos dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, dice, alabad de todas sus maravillas. Glorioso en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y ahorita que nosotros vamos a buscarle, ¿verdad? Esperamos, hermanos, que te unas a la alabanza, a la exaltación, a la adoración al Señor y alabemos con todo nuestro corazón. Amén. Hagamos una palabra de oración y le decimos al Señor que gracias porque nos permite estar reunidos junto con toda tu familia. Amén. Toma tu familia, háblale, llámale para que todos juntos alabemos y glorifiquemos al Dios y Padre eterno, al único Dios verdadero, digno de exaltación y de adoración. Dios y Padre eterno, en esta hermosa tarde alabamos tu nombre, te bendecimos y te exaltamos, Padre. Gracias porque nos permites estar reunidos en tu nombre, en ese nombre maravilloso, el único nombre que es digno de ser exaltado y bendecido, que es tu nombre, oh Padre, y a Jesucristo, tu Hijo amado, quien se dio y se entregó por nosotros. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo es el que nos anima, nos ha fortalecido, nos ha auxiliado, Padre. Gracias, Padre. Y estamos aquí para darte gloria, honra y honor y alabanza. Así, Señor, como el salmista siempre se deleitaba en darte gloria, nosotros hoy lo hacemos y lo hacemos, Padre, con todo nuestro corazón. Agrádate de nuestro culto del día de hoy y que nuestro servicio sea, Señor, de bendición para todos aquellos mis hermanos quienes están viendo a través de este medio, Padre, y su corazón sea lleno de tu presencia. En el nombre de Jesús, tu presencia esté con nosotros. Te alabamos y por siempre, Padre mío. Gracias. Amén. Amén. Pues dispóngase, hermano, disponga a su corazón y a su familia a estar en nuestro servicio y empezamos. Amén. Dios me los bendiga. Hola amigos y amigas de Shaddai Kids, sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante que se titula Dejando las cosas de niño. Y para esto vamos a ver la palabra de Dios en 1 de Corintios 13:11, que dice de la siguiente manera: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. La palabra de Dios nos está diciendo en esta ocasión que cada uno de nosotros va a pasar por un proceso de desarrollo, ¿sí? Aquí en este dibujo podemos darnos cuenta cómo es que un bebé empieza a crecer y cada día puede ser un niño más grande, ¿verdad? Hasta llegar a la adolescencia, la juventud o incluso ser un adulto. Pero este proceso nos va llevando a situaciones diferentes. No vamos a ser de la misma manera que cuando éramos pequeñitos a cuando somos ya adultos, ¿verdad, chicos? Entonces es importante que veamos cómo es que nos vamos a ir desarrollando. Un bebé en muchas ocasiones necesita el apoyo de todas las personas que le rodean. Por ejemplo, un niño pequeñito o un bebé muchas veces no sabe hablar, ¿verdad? Le cuesta trabajo decir las palabras que nosotros ya como un poco más grandes podemos decir. Entonces al pequeño le cuesta trabajo hablar, tiene que aprender. Incluso no puede pensar ni caminar como un niño grande, ¿verdad? Tiene que aprender a dar sus primeros pasos, pero también aprender a pensar poco a poco con mayor facilidad.
Entonces este proceso nos va indicando que nosotros debemos de ir creciendo paso a paso. Nosotros somos hijos de Dios y Dios quiere para nosotros darnos esa capacidad de hacer las cosas con sabiduría. ¿Para qué? Pues para que no se burlen de nosotros, para que no seamos menospreciados por los demás, incluso para que no seamos a lo mejor hechos a un lado. Muchas veces cuando no sabemos hacer las cosas como el agarrar un cuchillo, pues nuestros papás no nos permiten utilizarlo, ¿verdad? Es necesario que crezcamos para poder ocuparlo en los momentos que se nos pida. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, poco a poco empezamos a ser diferentes, ¿sí? Cuando eras bebé, a lo mejor no podías, a lo mejor cambiarte tú solito, pero ya conforme has crecido puedes hacerlo por sí solo. E incluso a lo mejor no podías agarrar la cuchara solito, pero conforme has crecido, pues has podido comer por tus propias manos, ¿verdad? Sin que nadie te ayude. Entonces, ¿cómo te das cuenta tú de que has dejado de ser un bebé? Es necesario que se vean las cosas, que los demás puedan ver cómo es que hemos crecido. Y para esto vamos a ver que en las cosas de Dios nosotros también necesitamos crecer, ¿verdad? Dejar las cosas de cuando éramos niños pequeños. Entonces Dios nos está pidiendo que crezcamos con sabiduría para poder agradarle. Veamos algunas cosas en Primera de Pedro 2:1. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. ¿Sí? Todas estas actitudes las debemos de dejar poco a poco. ¿Para qué? Para que la sabiduría crezca más y más en nosotros, ¿verdad, chicos? Fíjense nada más. Esta palabra de Dios en Primera de Pedro 2:1 nos está diciendo en primer lugar, desecha toda malicia. ¿Qué quiere decir? Que debemos de dejar de ser niños problemas, ¿sí? Cuando somos muy pequeñitos, incluso las personas adultas nos pueden decir, ay, qué problema, ¿verdad? Su actitud causa problemas. Entonces el Señor nos está diciendo, desecha todo problema. Pero fíjense, la palabra de Dios también nos está diciendo, desecha toda mentira, ¿verdad? ¿Cuántos de los niños que conoces o incluso nosotros mismos hemos dicho alguna mentira? Entonces el Señor nos está diciendo, deja las mentiras. ¿Por qué? Porque esto puede causar dolor a ti y a los demás. También nos está pidiendo la palabra de Dios que dejes de fingir, ¿sí? Que no trates de engañar. Entonces, no engañes a tus padres, no engañes a tus amigos, no engañes a nadie, ¿verdad? Desecha toda hipocresía. No digas, ¿quién sabe? Yo no fui. ¿Quién sabe quién fue? Entonces es muy importante que dejes de fingir, ¿verdad? Seguimos creciendo porque nos podemos dar cuenta cuando desechamos toda envidia. Un bebé pequeñito en muchas ocasiones se pelea por sus juguetes, pero conforme vamos creciendo y dejamos de ser esos niños pequeños, el Señor nos dice, debes de dejar toda envidia. Pues qué bonito, ¿verdad? Lo que el Señor nos está pidiendo en esta ocasión. Fíjense que otra cosa nos está diciendo el Señor a través de su palabra. Dice que debes dejar de murmurar, de decir toda mala palabra, ¿verdad? En la palabra de Dios nos está diciendo, no hables mal de nadie, no digas esas palabras que no nos gusta escuchar a los demás, ¿verdad? Pero a veces cuando somos niños pequeños, nos enojamos e incluso hasta hacemos berrinche. Entonces es importante que dejes a un lado toda mala palabra, ¿verdad? Toda murmuración. Ya no insultes a nadie más. De esta manera, el Señor se va a dar cuenta si tú has crecido y has dejado de ser ese niño pequeñito.
Entonces el Señor va a poder darse cuenta y los demás también se van a poder dar cuenta de cuánto hemos crecido. Es muy importante, chicos, que ustedes puedan crecer en sabiduría. Y pues muchas gracias por haber escuchado esta clase. Que Dios los bendiga y nos vemos para la próxima. Hola hermano, Dios le bendiga. Espero que se encuentre bien. Sabemos que en ocasiones, más en estos tiempos que estamos viviendo, hay mucha inseguridad o hay ansiedad, pero yo le digo, hermano, que confíe en el Señor, porque Él es el que nos fortalece, Él es el que nos levanta. Y quiero compartir esta pequeña cita, el cual es el Salmo 27, del 5 al 6. Y dice así: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Espero que le sea de bendición, hermano. Dios le bendiga y los extrañamos. Me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor, Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. De su mano me sostendrá. Él me levantará. Así dice el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así dice el Señor.
es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia hoy, Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso. En el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Levanta tus manos ahí donde estás y empieza a adorarle a Él. Aleluya. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, Él es mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende en sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, Él es mi rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende hoy sus brazos, el creador de los cielos.
Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, Él es mi Rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende hoy sus brazos, el creador de los cielos. Una vez más, el Señor es mi Rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, Él es mi Rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende hoy sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, el Señor es mi Rey, el Señor es mi Rey. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto saludarles, esperando en el Señor Jesucristo que se encuentren bien ustedes junto con su familia. Gracias, es una bendición poderles saludar. Bien, vamos a meditar en el consejo de la palabra en este día. Y dice en el Salmo 127, verso 1: Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde y que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra, nos bendiga también con ella. Padre que estás en gloria, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos y glorificamos porque has sido bueno con nosotros, nos has guardado y nos has librado de todo mal, Padre. Gracias. Y nos has dado el sustento, Padre eterno. Gracias. En esta hora te rogamos, Espíritu Santo, que nos guíes a entender y a comprender la buena palabra, el consejo de la palabra que tienes para con nosotros, que seamos bendecidos, edificados, exhortados y enseñados. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bendito seas. Bien. Es de que hace unos días escuché un pastor que decía muy triste que había sido un año vano, un año que no había traído nada bueno, que se había perdido. Y no es así. Nosotros tenemos que entender que todos los buenos tiempos que hemos trabajado y hemos vivido con el Señor también se tienen que manifestar aún en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en los cuales hemos sido sacudidos por este virus, en estos tiempos que aún en el confinamiento de la casa nosotros tenemos que haber aprendido a edificar nuestra vida, a seguir edificando nuestra vida, a seguir edificando la vida de la familia, de la esposa, de los hijos. No nada más pensamos nosotros que es en el templo, no, es en todos lados, principalmente en la casa donde se tiene que edificar. No tiene que ser algo vano. No tiene que ser una pérdida de tiempo. Este pastor decía eso, no hemos perdido un año, y no es cierto. Todos los tiempos en Cristo Jesús son buenos. Aunque parezcan malos, pero los que estamos en Cristo Jesús son buenos tiempos. Y miren lo que acabamos de leer en el Salmo 127, lo que dice que es en vano. En vano trabajan los edificadores. En vano vela la guardia. En vano os levantáis de madrugada. Y son declaraciones muy fuertes. Pero dice, si el Señor no está, se estará trabajando en vano, ¿verdad? Se estará trabajando. Y mire, a veces podemos hacer las cosas, o los hombres hacemos las cosas en vano.
Y mire, pues no es malo trabajar, no es malo velar o hacer guardia en la casa, no es en vano levantarse de madrugada, pero hay veces que se hacen las cosas en vano. Imagínense hacer las cosas y hacerlas en vano. Qué triste, ¿no? Que no den un buen resultado, que no den el resultado esperado. Si de por sí cuesta trabajo a veces levantarse de madrugada a velar, ahora que se haga y que sea en vano y que no produzca fruto o que no produzca nada, pues es algo tremendo y frustrante. Pero vamos a ver algunos significados de la palabra vano. En Levítico 26:16 dice: yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Aquí la palabra vano viene del hebreo rik, que significa vacío, vacuidad, algo que no vale nada. En Mateo 15:9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí la palabra viene del griego matán, que significa manipulación alternativa, necedad, sin propósito y sin fruto. Es lo que significa la palabra vano. Pero mire, ¿qué es lo que a lo mejor podemos estar haciendo en vano? Algunos labores o trabajos que podemos estar haciendo en vano. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese llegado el tentador y tentados, y que nuestro trabajo resultase en vano. Mire, que el trabajo sea en vano. Que a lo mejor lo que nosotros estamos trabajando en la iglesia o trabajando en la familia puede ser en vano, que no dé fruto, que no produzca nada, y es algo bien triste, bien tremendo. En Filipenses capítulo 2, verso 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Correr en vano. Miren, a lo mejor podemos estar caminando en vano y no producir nada. Y qué triste sería que después de, a lo mejor uno dice, tengo 40 años de cristiano, y no ver frutos, y no ver que nuestro recorrido en Cristo Jesús puede ser en vano y no producir nada. Qué triste sería, ¿no? En Gálatas 3:4 dice: tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, imagínense haber padecido en vano, haber padecido por el Evangelio, haber padecido por la palabra, y que sea en vano, que no produzca un fruto de gozo. A veces hay gente que al final de la carrera dice tristemente: pues es que padecí muchas cosas y no tengo nada. Pues es que a lo mejor padeció en vano, ¿verdad? Y en Cristo Jesús no tiene que haber eso de trabajar en vano o correr, no tiene que ser en vano, tiene que dar fruto. Pero tenemos que edificarlo. Tenemos que edificar para que produzca algo. En 2 de Corintios capítulo 6, verso 1, dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Recibir la gracia en vano. La gracia de Dios, esa gracia que nos metió a la salvación, esa gracia de Dios que nos hizo su pueblo, y que pueda ser en vano, que no haya producido un fruto de ser hijos de Dios. Es algo triste, ¿no? Que podamos recibir la gracia en vano, que no produzca nada en nosotros, o que nosotros no hagamos que esa gracia de Dios que hemos recibido produzca fruto. Sería algo triste que sea en vano, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 15, verso 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Creer en vano. Es algo muy, muy difícil y muy tremendo que nosotros tenemos que hacer que crezca la fe. Porque si no hacemos que crezca la fe, sería en vano, no produciría fruto. Necesitamos que nuestra fe crezca. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, para que nuestra fe no sea en vano, necesitamos trabajar la fe para que crezca y produzca fruto.
En Marcos capítulo 7, verso 7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Honrar a Dios en vano por enseñar doctrinas de hombre. Qué tremendo, ¿no? Que nuestra vida tiene que producir un fruto a través de la palabra, pero si enseñamos cosas de hombres, doctrinas o enseñanzas basadas en los hombres, pues no va a producir nada y va a ser en vano querer honrar a Dios a través de eso. ¿Sí? Debemos de tener cuidado cómo estamos edificando. Habacuc 2:13 dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Fatigarse en vano. Mire, a veces he escuchado gente que ha dicho, a lo mejor yo lo he dicho y le pido perdón a Dios y digo, Señor, te he servido tanto, ya me cansé. Pues es válido, pero a veces dice, pues he trabajado tanto y no veo nada. No veo que haya fruto, no veo que la gente se convierta, no veo que la gente crezca. Entonces, qué triste sería fatigarnos en vano, ¿verdad? Esforzarnos en vano. En Lamentaciones 4:17 dice, aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar. Esperar en vano. Imagínense esperar algo en vano que no va a producir. Una vez escuché una persona que oró por un enfermo y la persona seguía enferma. Y escuché que esta persona decía, ya sabía que no iba a pasar nada, no sé para qué oré. Y qué triste es declarar así cosas, que nosotros debemos de tener la esperanza viva y no esperar en vano, no esperar algo que no se va a producir. Si tenemos esa certeza, pues mejor no, tenemos que cambiar nuestra actitud y trabajar nuestra fe para tener una buena esperanza en nosotros, y la esperanza es lo que produce fruto. Isaías 45:19 dice, no hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Dice que podemos a lo mejor buscar al Señor en vano, porque a veces lo hacemos en nuestras fuerzas, o a veces se busca a Dios en vano porque lo queremos hacer como nosotros queremos o cuando queremos. Desafortunadamente a veces la gente busca a Dios en sus necesidades, pero cuando cubren su necesidad lo dejan de buscar. Y no es así, porque no puede producir un fruto en nosotros. Y a lo mejor se cubra nuestra necesidad, pero la necesidad espiritual no. A lo mejor la necesidad física se pueda cubrir en ese momento, pero la necesidad más importante que tenemos que cubrir es la necesidad espiritual, que podemos estar buscando a Dios en vano. Isaías 37 dice, ciertamente Egipto en vano es e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Mira, ayudar en vano. A lo mejor querer ayudar a la gente en vano, y a veces nosotros queremos salvar a la gente. Nosotros queremos ayudar a la gente a nuestras fuerzas y no es así. Tenemos que hacer conforme nos guía el Espíritu Santo, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra manera de pensar, pues no va a producir fruto y va a ser en vano. Entonces debemos de tener cuidado. En Salmos 73:13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Mire, limpiar el corazón en vano. Hay mucha gente que quiere limpiar su corazón, o queremos limpiar nuestro corazón a nuestra manera. A lo mejor la gente dice, es que yo ya no hago las cosas malas, por eso no necesito arrepentimiento, porque yo ya no estoy haciendo lo malo que antes hacía. No es cierto, necesitamos que para no hacer las cosas malas de antes, para poder limpiar nuestro corazón, tiene que venir el Señor Jesucristo a limpiarnos, a limpiar nuestra vida, para que produzca fruto. Y no es con nuestras fuerzas, no es como yo creo o yo pienso, es como nos marca la palabra de Dios, como nos marca el Espíritu Santo. Debemos de tener cuidado que a lo mejor al limpiar nuestra vida lo estamos haciendo en nuestras fuerzas
y eso no produce fruto. Eso sería vano, algo que no sirve, algo que no vale. Debemos de tener cuidado. En Levítico 26:16 dice: yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Sembrar en vano. Debemos de tener cuidado dónde sembramos, cómo sembramos. A veces nosotros queremos sembrar la palabra en la gente, y eso es bueno, pero debemos de tener la guianza del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos indique en quién sembrar, cómo sembrar la palabra. Eso a veces nosotros queremos predicar en todos lados, está bien, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a producir fruto. Decía el apóstol Pablo en el libro de los Hechos: queríamos ir a tal lugar y el Espíritu Santo nos lo impidió. Queríamos predicar en este lugar y el Espíritu Santo nos lo impidió y nos mandó a otro lugar. ¿Por qué? Porque eran guiados por el Espíritu Santo. Y donde llegaba Pablo y predicaba, producía fruto, no era en vano, sino que sembraba él conforme a la dirección del Espíritu Santo. Debemos de tener cuidado. O sea, el predicar la palabra es bueno, pero debemos de hacerlo con la guianza del Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a ver qué es edificar. Edificar. Existen algunas palabras diferentes que traducen la palabra edificar. Veamos qué es edificar. En el significado en el Antiguo Testamento, en Génesis 11:8 dice: así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Aquí edificar viene del hebreo bana, que significa construir, establecer, hacer, edificar. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 3, verso 12, dice: ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, aquí viene del griego epoikodomeo, que significa construir, criar, terminar la estructura, de que la fundación ya se ha puesto. Aquí es lo que significa edificar: construir, criar, terminar la estructura, de que la fundación ya se ha puesto, algo fundado, algo con cimientos. Pero, ¿qué hay que edificar y cómo edificarlo? En 1 de Pedro capítulo 2, verso 5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí dice edificados como casa espiritual. ¿Qué tenemos que edificar? Casa espiritual. ¿Cuál es la casa espiritual? No es el lugar donde nos reunimos de las paredes, del techo, no. Es como casa espiritual somos nosotros que tenemos que ser edificados, tenemos que edificar nuestra vida como casa espiritual, porque aquí es donde va a habitar el Espíritu Santo. Es la mejor morada en la tierra del Espíritu Santo, es aquí, nuestra vida. Entonces, eso es lo que tenemos que edificar. En Génesis capítulo 11, verso 8 dice: así los dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces hay que edificar la ciudad. Esto es como una ciudad. Todo esto, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu es una ciudad. Y tenemos que ver cómo edificamos. En Nehemías 2:8 dice: y una carta para Asaph, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Entonces tenemos que edificar las puertas. Las puertas son los accesos, la muralla es la protección. Entonces tenemos que edificar bien los accesos que tenemos, que son los ojos, los oídos, la nariz, la boca, son accesos que debemos de tener bien edificados.
que no cualquier cosa tiene que entrar en nuestros ojos. Tenemos que cuidar nuestro mirar, tenemos que cuidar nuestro escuchar, aún nuestro leer, nuestro hablar, lo que hablamos, lo que decimos. Tenemos que tener cuidado cómo estamos edificando las puertas, esos accesos que nosotros tenemos, si los estamos edificando con la palabra de Dios o a lo mejor los estamos edificando con otras cosas que nos están haciendo daño. A lo mejor los estamos edificando con pornografía, con malas palabras, al escucharlas, al ver cosas que no debemos. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo estamos edificando estos accesos que tenemos en este edificio que es nuestra vida? Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra boca. ¿Cómo lo estamos edificando? La muralla, la protección, que debemos de tener cuidado ahora con esta pandemia. ¿Cómo nos estamos cuidando para no contagiarnos de ese virus? Si estamos usando correctamente el cubrebocas, si nos lavamos constantemente las manos, si tenemos el debido cuidado cuando salimos a la calle. Yo sé que nuestra fe es grande, que nuestra fe es poderosa, pero debemos también de tener las medidas necesarias para evitar un contagio. Entonces tenemos que ver cómo estamos edificando este cuerpo. Entonces tenemos que ver esa situación de cuidarnos bien, íntegramente. Segunda de Samuel 24:18 dice: Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube, edifica un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. Hay que edificar el altar. Y aquí el significado de altar es Mizbeach, del hebreo Mizbeach, un altar, un lugar para ofrecer. Así es, nosotros debemos de tener un lugar para ofrecer. ¿Y cuál mejor lugar para ofrecer que es nuestro corazón? Hacer un altar en nuestro corazón para Dios. Un altar para ofrecerle sacrificios de alabanza. Un altar para hacer sacrificios de gratitud. Un altar para ofrecerle nuestra vida completa a Él, nuestro corazón. Aquí está nuestro corazón para Él. Levantar un altar aquí. ¿Y cómo? Ahora, ¿cómo vamos a edificarlo? En Primera de Reyes capítulo 18, verso 30 dice: Entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él, y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tocó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Dice, todo el pueblo se acercó para edificar el altar, unidad. Entonces, la edificación debe de empezar en casa. Debe de empezar con nosotros como padres de familia, también con la participación de la esposa, de los hijos, de todo el pueblo, dice aquí. Entonces todos, ninguno se tiene que quedar afuera. Ninguno puede de los hijos decir: es que yo no puedo, no tengo tiempo. No, todos tienen que estar en la unidad. Y dice 12 piedras. El 12 significa gobierno. Y dice una zanja, una separación que tenemos que hacer de lo espiritual a lo terrenal. Tenemos que separar las cosas espirituales de las naturales. Dice, dispuso leña, cortó el novillo en pedazos. Entonces tenemos que partir en pedazos también nuestra vida, ¿verdad? Nuestra mente. Cada parte de nuestro ser tenemos que ponerlo en el altar para ver cómo estamos ofreciendo el sacrificio. Cada una de nuestras partes, dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, aquí es como se debe de preparar el altar al Señor, por partes. Tenemos que poner nuestra mente en todos nuestros sentidos, nuestro corazón, todos nuestros
intestinos, todo en el altar. Señor, quema esto, que a lo mejor en mis entrañas me falta amor hacia ti, un amor entrañable que me falta hacia ti, Señor. Quema todo lo malo que hay en mí. Entonces eso es preparar el altar. Y el altar familiar, el altar con la familia, con la esposa, con los hijos. En 1 de Reyes capítulo 5, verso 18 dice: y los constructores de Salomón, los constructores de Irán y los giblitas cortaron y prepararon las maderas y las piedras para edificar la casa. Hay que edificar la casa. Hay que preparar, nosotros tenemos que preparar las cosas que necesita la familia. Mira, a veces nosotros pensamos, y lo primordial que pensamos como los padres de familia, y a veces también las madres de familia, a veces lo que primero que pensamos que lo que necesitan nuestros hijos es buena ropa, buenos zapatos, una buena educación. Está bien, ¿no? Qué bueno preocuparse por ello, pero también hay que preocuparnos por lo espiritual. ¿Qué es lo que necesita? A lo mejor mi hijo necesita salvación, a lo mejor mi esposa necesita fe, a lo mejor mi esposa necesita que trabajemos en el fruto del Espíritu Santo, a lo mejor mis hijos necesitan ser trabajados en la palabra, a lo mejor mis hijos necesitan ser llevados al encuentro de nuestro Señor. Esto lo tenemos que preparar para poder llevarlos al encuentro con Cristo, a que sean buena esposa, buenos esposos, a que sean buenos hijos. Mira, aquí el significado de casa es la palabra hebrea bayit, especialmente la familia, una casa, una habitación, la morada y un resguardo. Mire qué hermoso, ¿verdad? La mejor lugar que podemos nosotros estar en la casa. Y no lo de una casa lujosa que puede ser, ¿no? Que puede ser, sino que el mejor lugar que nosotros podamos estar es en la casa. Y así cuando a veces estamos en el trabajo, cuando saliendo, muchos que lo que queremos es llegar a casa, a descansar, a reposar, porque es un lugar seguro. Y porque están en seguridad nuestra esposa, los hijos están ahí, la familia está en seguridad en la casa. No hay otro lugar más seguro que la casa. Entonces tenemos que edificar la casa, pero sobre todo nuestra casa espiritual. Mire, ¿con qué edificamos la casa? ¿Con qué se edifica la casa? ¿Con qué se edifica la vida de nosotros, la vida de nuestra familia, de la esposa, de los hijos? En Job capítulo 4, verso 19 dice: cuanto más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla, casa edificada en barro. Barro. Y barro viene de la palabra hebrea comer, que significa un gaseoso, es decir, agua y lodo o fango. Y mire, a veces nosotros a lo mejor podemos estar edificando en cosas terrenales, en hacer mezclas con pensamientos del mundo, con pensamientos que a veces escuchamos de la gente. Y a lo mejor podemos estar edificando hacia la familia y estamos en un error, y debemos de tener cuidado, que nuestra familia debe de estar edificada en la palabra. En Amós 3:15 dice: derribaré también la casa de invierno junto con la casa de verano. También desaparecerán las casas de marfil y serán destruidas muchas casas, declara el Señor. Casa edificada con marfil. Y marfil viene de la palabra hebrea shen, que significa un precipicio, un risco. Marfil como material usado para el comercio. Mire, a lo mejor estamos edificando en apariencias. En apariencias, aparentando santidad o aparentando comunión. Pero mira, a veces nosotros confundimos las situaciones de prosperidad que marcamos que tener una buena casa. Yo no digo que sea malo, ¿no? Lo malo es que a veces fundamentamos nuestra fe en que la prosperidad viene en lo material y descuidamos lo espiritual, y nos falta tener ese equilibrio, ¿verdad? Y que a lo mejor podamos estar aparentando santidad, comunión, hermandad por las cosas materiales. Ay, me junto con el hermano o con la hermana porque se ve que sí tienen.
porque Dios los ha bendecido y no vemos en el aspecto espiritual, que a lo mejor es lo que más nos hace falta. El marfil era algo que se comerciaba con facilidad, y a lo mejor nosotros podemos estar edificando en cosas materiales o en cosas de apariencia, y debemos de tener cuidado. En 2 de Samuel capítulo 7, verso 2 dice: el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Mire, casa edificada con cedro. El cedro viene de la palabra hebrea eres, que es árbol caracterizado por la tenacidad de sus raíces. Mire cómo se debe edificar. El cedro es una madera muy fina y muy costosa, y que la mayor virtud son sus raíces, de cómo se alimenta, de cómo va agarrando fuerza. Ese olor y esa belleza de la madera de cedro viene a través de sus raíces, de cómo se alimenta. Y aquí es ser edificados y arraigados y cimentados en amor. Efesios 3:17 nos lo dice, que nosotros tenemos que ser edificados, arraigados y cimentados en amor. En amor. Entonces, tú, para poder edificar a tu esposa y a tus hijos, tiene que ser en amor. No tiene que ser una imposición. Tiene que ser en amor hacia ellos. Entonces, como buenos árboles, como buenos cedros, que sean algo hermoso, algo que puedan ellos ser edificados. Amós 5:11 dice: por tanto, ya que imponéis fuertes impuestos sobre el pobre y exigís el tributo de grano, las casas de piedra labrada que habéis edificado, no las habitaréis. Habéis plantado viñas escogidas, pero no beberéis su vino. Casa edificada con piedra labrada, que es algo muy hermoso, la piedra labrada. Necesitamos checar cómo tiene que ser edificados como piedra labrada, trabajada, tallada. ¿A cuánto les gusta que los tallen, que los trabajen a golpes? Yo creo que a nadie, ¿no? A nadie le gusta. En 1 de Pedro 2:5 que acabamos de leer, dice que tenemos que ser edificados como casa espiritual, pero como piedras vivas. Necesitamos ser piedras vivas, y el único que nos da vida es Cristo Jesús. Entonces, para poder ser trabajados, tenemos que estar en Cristo Jesús, como piedras vivas, talladas, golpeadas. Entonces, nosotros, para poder ser trabajados, tenemos que soportar eso, para ser una casa espiritual, digna de la presencia de Dios, porque aquí dentro, mire, aquí dentro de esta casa, Dios nos ha dado joyas preciosas, que tenemos que guardar: la salvación, tenemos que guardar la fe, tenemos que guardar dones que Él nos da, frutos del Espíritu Santo los tenemos que guardar sobre todo la presencia del Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que ser tallados, para hacer un buen edificio. Tener ese cuidado de trabajar a los hijos con cuidado, trabajarlos desde pequeños, aún desde antes de nacer, empezarles a hablarles la palabra, porque ellos escuchan, aún en el vientre de su madre, los bebés escuchan, y empezar a trabajar a los hijos así, y empezar a declarar palabras de bendición a su vida. Eso es edificar. ¿Qué edificar en la casa? ¿Qué hay que edificar? Mire, vamos a ver Segunda de Crónicas 8:16. Dice: así fue llevada a cabo toda la obra de Salomón desde el día en que se echaron los cimientos de la casa del Señor hasta que fue terminada. Así fue acabada la casa del Señor. Debemos de edificar desde los cimientos. ¿Dónde tienen los cimientos nuestros hijos o sus hijos? Nuestra esposa, ¿en la roca que es Cristo, o tienen otro fundamento? Debemos de tener cuidado, que edificar la casa o la vida de la familia tiene que ser fundamentada primero en Cristo Jesús. El cimiento, Cristo Jesús. Eso es lo primero que tenemos que hacer.
llevar a los hijos a la salvación. Checar que nuestros hijos estén en la salvación en Cristo Jesús, que su fe esté en Cristo Jesús. No en lo que diga la gente, no en lo que diga la filosofía, no en que lo diga la humanidad, no las corrientes humanas, no es eso, sino lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra. Ese es el fundamento, Cristo Jesús. Tenemos que checar que el fundamento de la vida de la familia es Cristo Jesús. Tenemos que checarlo. Tenemos que enseñarles que el fundamento de su vida debe ser Cristo Jesús, a través de su palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 8 dice: hizo asimismo la habitación del lugar santísimo. Su longitud correspondiente a la anchura de la casa era de 20 codos, y su anchura era de 20 codos. La revistió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. Debemos edificar la anchura de la casa. ¿Qué se permite y qué no se permite dentro de la casa? ¿Qué cabe y qué no cabe? Es algo que debemos de tener cuidado. A veces la gente mal confunde o cree que los hijos tienen derecho a meter cualquier cosa, y no es cierto. No es cierto. Deuteronomio 7:26 dice que tengamos cuidado, no meterás el anatema a tu casa, o sea, la maldición, y a lo mejor podemos estar metiendo cosas que no le agradan a Dios en nuestra vida o en la casa, un adorno, algo que a lo mejor puede hasta perturbar nuestra vida y no traernos paz. Tenemos que tener cuidado que no metemos. A veces la gente, a los hijos dicen, pues ya soy mayor de edad, yo puedo hacer lo que quiera, y no es cierto. Un día me dijo mi madre, me dijo, ¿verdad? Pues tendrás 30 años, pero mientras vivas aquí se va a hacer lo que yo diga. Porque esta es mi casa, y la que paga esta casa es tu papá y yo. Y tiene razón. No, pero este es mi cuarto, sea tu cuarto, pero este cuarto también yo lo pago. Pago los impuestos, pago esto. Esta casa subsiste por el trabajo de tu papá y mío, me dijo mi mamá. Y tienes que respetar aquí. Entonces, debemos de tener cuidado qué es lo que le permitimos a los hijos meter a la casa. Que a veces nosotros descuidamos a los hijos y a veces nos dejamos convencer o hacemos cosas, o dejamos que los hijos hagan cosas que no deben. Y al rato traen que el hijo trae un arete, que la hija ya se quiere hacer un piercing en la lengua, que ya quiere hacerse hasta un piercing en el ombligo. Y esto no es correcto. Tenemos que enseñarle que la casa no se edifica así, se edifica con la palabra de Dios. El Señor tiene adornos muy hermosos, como es la obediencia, la sujeción. Es algo que nos lleva a estar en bendición con Él. Debemos de tener cuidado qué es lo que le permitimos a los hijos hacer. Si a veces los dejamos que anden con gente que no es cristiana, y es triste, ¿verdad? Ay, pues es que ella quiere, ¿no? Un día una de mis hermanas me dijo, cuando era soltera hace muchos años, dice, tengo mi novio y nos vamos a casar. ¿Es cristiano? No. Bueno, mira, si te quieres casar, adelante, pero conmigo no cuentes. Tú sabes un principio de la palabra de Dios, que no nos juntemos en yugo desigual. ¿Tú quieres hacerlo? Es tu problema. Pero ya sabes que eso no te va a traer bendición. Y a veces nosotros le dejamos que tengan novios que no son cristianos, porque no oramos por ellos, porque no hemos sabido edificar a los hijos con la palabra. Dice que aquí en 2 de Crónicas 3:8 que acabamos de leer, se la revistió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. Mire todo lo que le metemos. El oro fino, la palabra de Dios es oro fino para nuestras vidas. Tenemos que estar cubiertos con la palabra de Dios, con la palabra. Para poder edificar a otros, tenemos que estar primero nosotros edificados en la palabra. 2 de Crónicas 3:15 dice, hizo también 2 columnas para el frente de la casa, de 35 codos de alto, y el capitel encima de cada una era de 5 codos. Debemos edificar las columnas de la casa, el sostenimiento.
Tenemos que sostener nuestra vida y la vida de la familia sobre promesas, pactos y juramentos. Usted como padre, usted como madre, ¿qué pactos le ha arrancado a Dios? ¿Qué juramentos y promesas le ha arrancado a Dios para su vida y para la vida de sus hijos, de su familia? Un día escuché a mi madre que nos decía, mis hermanos, ya me dice, yo he arrancado. Y no lo decía gozosa, con lágrimas, dice, yo le he arrancado pactos y le he arrancado promesas y juramentos a Dios para mi vida, pero también para la vida de ustedes y para la vida de sus hijos, para la vida de mis nietos y aún muchas generaciones. Entonces necesitamos edificarnos y poner esas columnas que van a sostener este edificio, que son los pactos, las promesas y los juramentos que tenemos que arrancarle a Dios para nuestra vida y la vida de la familia. ¿Qué pactos y juramentos le hemos arrancado a Dios? Segunda de Crónicas, capítulo 4, verso 22 dice, y las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incensarios de oro puro, la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa para la nave eran también de oro. Debemos edificar la entrada de nuestra casa. Debemos edificar toda nuestra casa. ¿Qué metemos? ¿Qué dejamos que nuestros hijos también metan? ¿Quién entra y quién sale? ¿Qué amistades tienen nuestros hijos? ¿Qué amistades tenemos nosotros? Son buenas amistades, son buenas personas que pueden ser de bendición a nuestra vida y nosotros también ser de bendición hacia ellos. ¿Qué amistades tienen nuestros hijos? ¿Con qué gente se juntan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Estamos al pendiente de eso? Tenemos que tener cuidado cómo estamos edificando la casa, edificando a la esposa, edificando a los hijos. En 2 de Crónicas, capítulo 9, verso 11, dice, con la madera de sándalo el rey hizo gradas para la casa del Señor y para el palacio del rey, también liras y arpas para los cantores. No se había visto en la tierra de Judá madera como esa. Debemos edificar las gradas de nuestra casa. Debemos edificar nuestros interiores, nuestro interior también. Cómo está el avance de nuestros hijos, cómo van creciendo, cómo van creciendo en la palabra, cómo van creciendo en el Señor. A veces les pedimos cómo van las calificaciones de la escuela, cómo van bien, van mal, o en qué hay que ayudarlos. Tenemos que checar todo eso, cómo va la esposa también. Necesitamos ver que tienen que crecer, no nada más en estatura, también en el conocimiento y en la palabra, así como el Señor Jesús, que dice la palabra que Él crecía en gracia, crecía en conocimiento, crecía en estatura, crecía en todo. También tenemos que ver que la casa tiene que ser edificada también con alabanza y adoración. ¿Qué es lo que escuchamos en casa? ¿Qué es lo que vemos en casa? Enseñarles la alabanza, enseñarles la adoración, cómo llegar a Dios con nuestra alabanza, con nuestra adoración a Él, algo que le agrada. Necesitamos eso, edificar nuestras casas también con eso. En 2 de Crónicas, capítulo 5:1 dice, y así fue terminada toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y todos los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa de Dios. Y mire, tenemos que edificar a nuestros hijos, tenemos que edificar a la esposa, tenemos que edificar nuestra vida y tenemos que llevarlos a la casa de Dios. Debemos edificar esos tesoros que hay en nuestra casa. Y los tesoros son los hijos, los tesoros es la esposa, son los hijos. Porque dice el Señor, donde tengan su tesoro, ahí está su corazón. Son tesoros que Dios nos ha dado, que debemos de cuidar y debemos de ponerlo a los pies del Señor.
Aquí está mi tesoro, que son mis hijos, Padre. Bendícelos, guárdalos, líbralos de todo mal. Líbralos del mundo, líbralos de esta pandemia, líbralos de las corrientes del mundo. Que sean salvos para ti. Eso tenemos que llevarlos al altar. Y es raro encontrar un padre que llegue al altar con su hijo, que llegue al altar con su hijo a orar, a que con él se goce en la alabanza, en la adoración, dándole gracias a Dios por su vida. Y eso es raro verlo, ¿no? Raro verlo, y que ojalá lo pudiéramos hacer, ¿no? En 2 de Crónicas capítulo 5 verso 7 dice: los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Mire, debemos edificar el interior de la casa, todo, desde la alcoba, desde la intimidad con la esposa, la alcoba o donde duermen los hijos, todo tiene que ser consagrado, tiene que ser edificado. ¿Qué es lo que dejamos que nuestros hijos tengan en su casa? A veces pueden tener pósters que no son apropiados, pueden tener figuras que no son apropiadas, cosas que no son apropiadas, pueden meter a su casa, y si usted lo permite, cuando quiera quitarlas va a ser muy difícil. Por eso debe tener cuidado qué es lo que meten sus hijos. Tiene que ser todo consagrado, desde la alcoba, desde la intimidad, con el esposo o la esposa, desde el lugar donde están los hijos descansando. Todo eso tiene que ser edificado, tener la confianza. No nada más es regañar a los hijos. ¿Y por qué metiste eso? No, explicarles por qué. ¿Por qué no le agrada a Dios tener eso? Una vez vi en una casa que visitaba, no estoy juzgando, sino que observé que tenían un troll. Tenían un troll en una vitrina, y se dio cuenta el pastor. Y el pastor luego dijo: es que ese troll lo trajo mi hijo, es de mi hijo. ¿Y qué hace aquí? Le digo, yo nada más le pregunto: bueno, ¿y qué hace aquí, no? No, pues es de mi hijo y no lo puedo sacar. Le digo, con todo respeto, pastor, ¿quién es el que manda aquí, su hijo o usted? No, pues yo. Entonces, si permite eso, imagínense todo lo malo que pueda permitir. Tenga cuidado, le dije, tenga cuidado. Dice la palabra, ¿verdad? Si le leí, dice: no meterás el anatema, la maldición, y eso es una maldición. Si usted permite eso, va a traer cosas peores. Entonces, debemos de tener cuidado y explicarle a los hijos por qué no es bueno tener ese tipo de cosas que a Dios no le agradan. Bien, Efesios 4, 11 y 12 dice: y él vio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay que edificar el cuerpo de Cristo, y hay que enseñarle a la esposa y a los hijos que también ellos son parte del cuerpo de Cristo. En 1 de Corintios capítulo 6 dice: glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus. Entonces tenemos que dedicar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces, a veces la gente piensa que nada más, es que Dios no se fija en lo externo, nada más en lo interno. Estamos aquí dice claramente que tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. En nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, para edificar eso, el cuerpo de Cristo. Y vean, el cuerpo de Cristo no trae tatuajes. No podemos estar ya en el camino de Cristo y querer hacernos un tatuaje, porque no estamos glorificando a Dios si no lo hacemos. Y a veces la gente se basa en eso. No, es que Dios no se fija en lo externo, se fija en lo interno, ¿no? Aquí lo dice que tenemos que glorificar. En 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Mire, tenemos que edificarlo en amor, en amor. A veces queremos regañar a los hijos cuando hacen algo malo, pero no les enseñamos lo que es bueno y lo que es malo.
A veces cuando hacen algo malo no les explicamos por qué es malo. Y a veces le pegan o los quieren corregir a golpes y no tan solo es a lo mejor una disciplina así, no tiene que ser con una enseñanza. ¿Por qué es malo? ¿Por qué a Dios no le agrada? Tenemos que edificar con amor. Con amor. Necesitamos tener cuidado en la enseñanza y en la disciplina en la casa. Eso es edificar con amor. Primera de Corintios 14:4 dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Hay que edificar a la iglesia. Iglesia viene del griego ecclesia, una congregación, la asamblea, la iglesia. Y mire, nosotros empezamos como iglesia en la casa. Tu esposa, tus hijos, tú, yo somos iglesia. Y tenemos que edificar esta iglesia primero. Antes de querer edificar a los otros hermanos de la demás iglesia o la iglesia grande en la que nos congregamos en el Shaddai, tenemos que edificar primero la iglesia que tenemos en casa. A la esposa, a los hijos, aún a los nietos, tenemos que edificarlos con esa congregación, porque ahí en tu casa tú te congregas con tu familia, edifícala, edifica esa iglesia. ¿Y cómo? Colosenses 4:16 dice: cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la Odisea por medio de palabra apostólica. Tenemos que edificarlos con palabra apostólica. Así que en un principio sea para la edificación de los santos con los 5 ministerios, una palabra apostólica, una palabra de bendición que trae a nuestra vida. El que habla en lenguas, dice 1 Corintios 14:4, se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia por medio de las profecías. Entonces tenemos que edificar nuestras vidas también con profecía. Y tenemos la palabra profética más segura. El escrito está en su palabra, en la Biblia. ¿Cómo? Y mire, en 1 Samuel 17:40 dice: y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Mire, por medio del agua del arroyo tenemos que edificar también. Esto quiere decir con la palabra, pero también con el Espíritu Santo. Ser sumergidos en ese río del Espíritu Santo, porque muchos hemos llegado a Cristo Jesús ásperos, con picos, somos piedras ásperas, pero cuando nos meten al río del Espíritu Santo y de la palabra, a lo mejor podemos chocar con otros hermanos en nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, pero eso nos va quitando los filos, nos va quitando lo áspero, hasta hacer piedras suavecitas. Y todas las piedras del río, vean, todas las piedras del río están lisitas, se pueden agarrar, no le lastiman, al contrario, se pueden agarrar. ¿Por qué? Porque han sido trabajadas, han sido talladas, y nosotros tenemos que ser tallados. Es parte del proceso de la edificación. En 1 Reyes capítulo 6:7 dice: la casa mientras se edificaba se construía de piedras preparadas en la cantera, y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían en la cantera. Dice que es en la casa donde se trabajan las piedras. A veces es en el templo. A veces que llevamos a los hijos al templo, dice: yo quiero que me ayuden a corregir a mi hijo. Está bien, lo podemos ayudar, pero la mayor corrección y edificación de la familia es en casa. En casa. Dice que cuando construyeron el templo que hizo Salomón, no se oyó golpe de martillo en el templo. No se oyó el golpeteo que estuvieron ahí trabajando piedras. No, ya las traían trabajadas. Ya traían las medidas exactas y las colocaban en el lugar donde iban a hacer. Una piedra que no daba la medida, que no entraba en el lugar donde debería estar, si no entraba la sacaban y la tiraban. Sí, el trabajo es en casa. Cada piedra tiene que ser trabajada en casa. La vida del padre de familia, de la madre, de los hijos, es en casa. ¿Para qué? Para llegar y dar la medida exacta.
en la alabanza, para dar la medida exacta en la adoración, para dar la medida exacta en la gratitud y poder recibir la palabra. Necesitamos ser edificados, trabajados en la palabra. Tenemos que ver cómo estamos edificando a nuestra familia, cómo estamos trabajando. Miren, cuando regresemos de la pandemia a la casa de Dios, tenemos que ser bien trabajados en esta pandemia. Este año no fue de pérdida, al contrario, fue de enseñanza. Fue un trabajo de edificación, fue un trabajo de estar en oración, de estar en convivencia más con la familia, pero sobre todo de edificarla. Proverbios 24 dice: con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Con sabiduría. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para edificar a nuestra esposa, para edificar a nuestros hijos. Y es algo que tenemos que hacer. Colosenses 2, 6, 7, para terminar, dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así también andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Rebosando de... ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está la vida de tu esposa, de tus hijos? ¿Están bien edificados? Hemos sido sabios para edificarlos en la santidad, edificarlos en el amor o en la salvación. Tenemos que pensar eso. Vamos a orar, cierren sus ojos. Los hijos no se pierden porque sí. Los hijos se pierden porque los descuidamos. Los hijos se pierden porque no fuimos buenos edificadores. Necesitamos tener ese cuidado. Cierren sus ojos ahí donde estén. Cierre sus ojos. Señor, estamos ante ti, Padre. Está mi vida, la vida de mi casa, de mi hogar, Padre. Ayúdanos, Señor, a edificar bien nuestra casa. Perdónanos si no lo hemos hecho. Perdónanos y líbranos del mal. Ayúdanos a edificar a la esposa, a los hijos, edificar a los hermanos. Que podamos ser edificados en unidad, en amor y en fe en ti, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos porque lo necesitamos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo, en nuestra vida. Ayúdanos a edificar primero nuestra vida y poder ayudar a edificar a otros, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Les envío un saludo, esperando en el Señor volver a vernos muy pronto. Es un gusto mandarles saludos, esperando en el Señor se encuentren bien de salud, ustedes y toda su familia. Dios les bendiga y gracias. Bendiciones. Bueno, damos gracias a Dios, seguimos aquí, hermanos, ya hemos escuchado la palabra edificante, palabra de fortaleza, palabra que nos anima, hermanos, cada día a seguir adelante, amén. Bueno, pues en esta hora vamos a seguir con nuestra oración, ¿verdad? Pidiendo al Señor que sea con aquellos nuestros hermanos que de alguna manera han estado pasando por alguna situación difícil, pero en esta hora vamos a pedir que el Señor sea, amén. Vamos a convenirnos en hacer una oración por nuestros hermanos que están pasando, hermanos, por problemas difíciles, por situaciones, ¿verdad?, adversas. Yo le pido que oremos por nuestros hermanos, amén. Vamos a orar por nuestros hermanos, por aquellos que han perdido la confianza, que el Señor ponga esa esperanza, esa confianza en sus corazones y que les fortalezca también, amén. Convenga conmigo y oramos por nuestros hermanos, amén. Dice la palabra, ¿verdad?, en el Salmo 2, bienaventurados los que en Él confían, y nosotros somos bienaventurados porque en Él confiamos, amén. Y luego dice también, ¿verdad?,
Porque alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los bendices. Y en ti se regocijan los que aman tu nombre. Y nosotros nos regocijamos porque amamos su nombre y porque confiamos que en él hay esperanza, en él hay confianza. Oremos por nuestros hermanos, amén, hermanos. Si tú tienes una necesidad también, unifiquémonos y oremos por tu necesidad, amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, una vez más en esta hermosa tarde, Señor, nos reunimos aquí, Padre, nos reunimos aquí a distancia también, rogándote, Señor, que seas con todo tu pueblo, que seas con todo tu pueblo Shaddai, no solamente con Shaddai, sino con cada congregación donde hoy es alabado, glorificado tu nombre, con todo tu pueblo en general, Señor. En esta hora también te pedimos, Padre, que seas con aquellos nuestros hermanos que han perdido la fe, la confianza, la esperanza en ti, Señor. Permite, Padre, que su corazón se vuelva a ti y que su fe no mengue, sino que antes bien permanezcan firmes en tu palabra, permanezcan firmes confiando que tú eres el Dios de misericordia, que siempre estás atento a escuchar nuestro ruego y nuestra súplica. Mira, Padre, en esta hora te rogamos, seas con nuestros hermanos que han pasado por problemas económicos, morales, espirituales, Padre. Sé con ellos, Señor, ampárales en el hueco de tu mano. En tus manos están nuestros hermanos, Padre mío, te ruego que tu mano esté extendida con mis hermanos. Fortaléceles, anímales a seguir adelante, Señor. Que su confianza, su fe y su esperanza siga en ti. Con aquellos que han, Señor, perdido un ser querido. Mira cuánta gente ha perdido un ser amado. Te ruego, Padre, te ruego por tu grande amor y misericordia, que seas con nuestros hermanos que han perdido, Señor, un ser amado. Fortaléceles, auxíliales. Aquellos que están enfermos, Padre, te seguimos rogando que tú les sanes, extiendas tu mano de poder, de amor, de misericordia, Señor, y restablezcas todo su cuerpo, Señor. Espíritu, alma y cuerpo sea restablecido todo su ser integral, Señor. Sean sanados, Padre, en el poder y el maravilloso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo rogamos y te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias. Cada necesidad que hay dentro de tu pueblo la ponemos en tus manos, Padre. ¿A dónde iríamos? ¿A quién correríamos si no es a ti? Dice el salmista, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente en ti hay esperanza. Solamente en ti tenemos confianza y por eso, Señor, en esta hora creemos que tú eres con todo tu pueblo. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos estas necesidades y te alabamos y te glorificamos hoy y siempre, Padre. Gracias. Amén. Bueno, tome su ofrenda, tome su diezmo, hermano. Tome su ofrenda, tome su diezmo y vamos a recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Amén. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos también, Señor, porque de lo que siempre tú nos das, de lo recibido de tu mano te damos, Señor. En esta hora tomamos nuestros diezmos, tomamos nuestras ofrendas, Padre mío, y que tu bendición nunca falte en la vida de tu pueblo, que tu bendición sea sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Padre mío, y que no falte, Señor, en sus despensas el alimento, en sus mesas no falte el alimento, no falte la provisión, Padre. En sus hogares, Señor, sobreabunde, Señor, tu bendición en cada vida, en cada uno de tus hijos, sobreabunde tu bendición, Padre. Toma nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, lo hacemos con gozo y alegría y lo hacemos para ti, para honrarte, Señor, con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Recíbelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, hermanos, también en esta hora, que para recordarles nuestros anuncios, el día 6 de septiembre estaremos abriendo ya, hermanos, el templo, ¿verdad? Primeramente Dios, estaremos ya reabriendo el templo, hermanos, y estaremos como iglesia ya reunidos, primero Dios. Así es que le invito, hermano, para que estemos el día
6 de septiembre a las 11 de la mañana. Le esperamos ese día. Llegue media hora antes, 15 minutos antes, para que así podamos tener el protocolo de higiene necesario que necesitamos para poder ingresar al templo. Amén. Así es que le esperamos, cuarto para las 11 o media hora antes. Si usted quiere, puede hacerlo. Y también le pediría yo que reafirmara, ¿verdad?, su asistencia para ese día, para ver cuánta gente es la que va. No hay mucho cupo en el templo, hermano, entonces por eso le sugiero que nos hable y nos diga si usted va a asistir ese día a la iglesia. Amén. Bueno, también estamos, hermano, pidiéndole, ¿verdad?, que el día de mañana, lunes, se reúna con nosotros en la oración, 8 de la noche. El día miércoles tenemos nuestro culto general. Recuerde, tenemos nuestro culto general, esperamos. El día jueves tenemos enseñanza también para damas, así es que les invitamos a que se conecten. El día viernes tenemos oración también. Recuerde que estamos orando por nuestros jóvenes y nuestros jóvenes también están orando. El día sábado su tarde de conexión, y el domingo estaremos una vez más conectándonos a través de este medio, ya que hasta el día 6 tenemos la apertura del templo. Amén. Así es que, hermano, no se le olvide, hermano, el día 6 de septiembre estamos reabriendo las puertas de la iglesia, del templo, para estar reunidos. El salmista decía, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así es que, hermanos, alegrémonos, que lleguemos con corazones gozosos, alegres, para seguir alabando a nuestro Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo para todos ustedes, un beso a distancia también. Me los siga protegiendo, guardando. Cuídese mucho, por favor. No salga sin cubrebocas, y al regreso a casita, por favor, tenga la higiene necesaria. Dios me los bendiga y me los guarde, y pues ya estaremos unos 15 días más, nos estaremos viendo en el templo. Dios me los bendiga. Bendiciones. Es importante llegar media hora antes para empezar puntualmente nuestro servicio. Recuerda que la tolerancia máxima para el inicio del culto es de 10 minutos. Seamos puntuales. Recuerda que debes de asistir a nuestro culto con cubreboca. Es un requisito necesario e indispensable para poder ingresar al templo. Permitir el protocolo de sanitización, que consta de formarse en fila manteniendo la sana distancia, que sería de 1.5 metros para ingresar al templo. Toma de temperatura. Lavado correcto de las manos. Sanitización corporal y de calzado. Aplicación de gel antibacterial. Si padeces alguna de estas enfermedades, como hipertensión, problemas cardíacos, diabetes, entre otros, evita asistir a los cultos. Nos importa tu salud. También debes de saber que no se permitirá la entrada a personas con gripe o fiebre. Es por tu seguridad y la de tu prójimo. Por sugerencia de las autoridades, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y niños no deben de asistir a los cultos. Son población vulnerable y queremos cuidarlos. Pero recuerda que seguiremos transmitiendo los cultos a través de nuestras redes sociales. Así que si estás enfermo, tienes niños o eres un adulto mayor, quédate en casa y disfruta del culto de forma online. Recuerda que en cuanto nuestras autoridades indiquen el regreso a la iglesia,
Debemos de acatar cada una de las medidas antes mencionadas para la seguridad de todos. Dios bendice la obediencia.